Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es para mí un gusto el poderlos acompañar en ese camino y que ustedes me acompañen a mí. Ese camino en el cual buscamos en Libertópolis, al menos Libertópolis, no lo olviden, que se transmite por la 102.1 Plus, o sea, cuando usted recomiende a alguien que nos escuche, si no nos va a escuchar por medio de redes, y cuando me refiero por medio de redes, me refiero a Facebook, Twitter, a la Libertad, TuneIn, también, por supuesto, nuestra casa libertopolis.com, Periscope, bueno, tantos medios que tenemos para poder llegar a todo el mundo, porque al final ese es nuestro objetivo, que algún día podamos reunir a todas aquellas personas que como nosotros quieren vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables en busca de su felicidad. Esa búsqueda de la felicidad que encuentre menos obstáculos, esa búsqueda de la felicidad que por supuesto incluye el que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestros seres queridos que nosotros hemos decidido apoyar. Pues bueno, para que podamos progresar, para que podamos florecer, necesitamos menos obstáculos en el camino. Pero para entender cuáles son esos obstáculos que nos impiden progresar, que nos impiden florecer, que nos impiden decir, vaya, soy plenamente feliz, porque no se trata solo de tener alegrías efímeras, sino se trata de ser plenamente feliz. Para eso, pues tenemos que entender cuáles son esas contradicciones, primero que tenemos nosotros, que desde muy pequeños contradicciones que hemos adoptado y son parte de nuestro sentido de la vida, nuestro subconsciente, esas contradicciones que tenemos que resolver para entender que podemos ser felices en este mundo, que no tenemos que aferrarnos al dolor y al sufrimiento, sino todo lo contrario, que tenemos que apuntar hacia una vida plena, donde nos sintamos integrados primero nosotros mismos y una vida en la cual no solo alcanzamos nuestros valores principales, sino que los logramos conservar. Y qué maravilla fuera que alcancemos todos nuestros valores. Pero bueno, en fin, para que logremos alcanzar ese objetivo hay mucho esfuerzo mental que tenemos que hacer. Tengo yo ya rato de no citar a Pascal, a Blaise Pascal, que decía, o que dijo, mejor dicho, que dijo que el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de la vida moral. Pero bueno, amigos, vamos rápidamente a comentarles un par de cosas. Ya casi me voy a una digresión, porque leí el primer capítulo del más reciente libro publicado del escritor de origen cubano Leonardo Padura, en el cual en ese primer capítulo él reflexiona acerca de la pregunta que generalmente le hacen los periodistas, y es por qué él vive en Cuba. Entonces él responde, por supuesto, desde su punto de vista, que voy a hacer un resumen de esta que me pareció muy interesante, esta primera parte de este libro de Leonardo Padura, que él explica esas raíces y esa identificación que él siente con su tierra, y que él no quiere dejar su tierra, porque su tierra para él, Cuba, es sin duda
uno de sus valores independientemente de las condiciones en las cuales estén viviendo. Obviamente, ahí el Leonardo Padura tiene los suficientes recursos para al menos vivir, entre comillas, en Cuba de una manera, y de nuevo dentro del contexto cubano, de una manera acomodada, repito, dentro del contexto cubano. Entonces yo cuando leía este primer capítulo del más reciente libro de Padura, me hacía yo la misma pregunta: ¿por qué vivo en Guatemala? Y le respondía como ya le he respondido en otras ocasiones, y le hago a usted que me está escuchando acá en Guatemala y a los que me están escuchando desde otros lugares: ¿por qué viven donde viven? ¿Por qué escogieron vivir en Estados Unidos? ¿Por qué escogieron vivir en México? ¿Fue porque nacieron en estos países? ¿Fue porque decidieron emigrar de sus países natales? ¿Por qué eligieron esos países? Y bueno, yo, como he dicho en muchas ocasiones, yo todavía, y todavía es importante este término, porque puede ser que algún día, si nuestro país se haga invivible, al menos en las condiciones en las cuales nosotros consideramos que son las condiciones en las cuales merecemos vivir a partir de nuestro esfuerzo, de nuestra productividad, de nuestros frutos, y cómo hemos nosotros alcanzado esos frutos, si los hemos alcanzado de una forma honrada, de una forma honesta, o sea, que lo que tenemos lo tenemos porque nos lo hemos ganado, no hemos engañado a nadie, no hemos robado a nadie. Pues si nosotros consideramos que esa vida en nuestra Guatemala, por más que amemos nuestro terruño, es invivible, pues buscaremos la opción de irnos con nuestros valores principales, porque yo sí estoy segura que yo no dejo Guatemala si aquí están mis valores principales. Y esos valores principales, después de mi vida misma, son mis seres queridos, es mi familia y, por supuesto, mis amigos más íntimos. Entonces, no sé, tal vez organizaría una caravana, la caravana de los amigos de Marta Yolanda, que se van de Guatemala, y me llevo a todo el equipo de Libertópolis también, para que pongamos Libertópolis desde donde quiera que nos encontremos. Pero todavía pensaba, Guatemala no es invivible, Guatemala es un país vivible en el cual podemos tener todos, aún aquellos que viven hoy miserablemente, que los reconozco, que son demasiados, en mi opinión, que no debería de ser así, pueden tener la oportunidad, si nos aclaramos las ideas y hacemos los cambios que debemos hacer en nuestra Guatemala, lo podemos hacer. Y donde quiera que usted se encuentre, esta reflexión mía aplica a cualquier ser humano, se encuentre donde usted se encuentre. Una de las notas que con un poco más de detalle vamos a comentar con ustedes más adelante va a ser esta que viene hoy en Diario El Periódico, que dice: el 61% de la población sobrevive con la mitad de los servicios. El índice multidimensional de pobreza aumentó en 2.3% el número de personas que viven en condiciones de pobreza. Esto debido a que analizó el total de privaciones con las que sobreviven los guatemaltecos. La encuesta nacional de condiciones de vida, ENCOMI, de 2014 fue sometida a un análisis más minucioso, el cual reveló que los guatemaltecos en situación de pobreza, el 61.6%, tanto en el área rural como urbana, sobreviven privados, dice, pero yo me parece erróneo. No es que sean privados, porque nadie se les ha quitado la oportunidad de tener una vivienda, de tener educación, de tener salud, ni nada, sino que ellos no han podido superar su pobreza por todos esos obstáculos que gente, alguna bien intencionadas, otros resentidos y otros populistas cuyo único objetivo es llegar al ejercicio del poder, les han puesto obstáculos con la excusa de ayudarlos. Se recuerdan que bastante hemos comentado nosotros de este tremendo engaño que es el del famoso préstamo Crecer Sano, que se supone que su objetivo es apoyar una noble causa. ¿Cómo no vamos a querer nosotros
que nuestros compatriotas, particularmente los que viven en peores condiciones, logren superar toda esa situación lamentable en la que están viviendo, incluida esa desnutrición crónica de los niños, que sin duda les va a ser mucho más difícil el poder superar la pobreza. Pero el engaño detrás de ese malgasto que quieren que paguemos nosotros los tributarios, que podríamos estar invirtiendo en transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que nuestros compatriotas que deciden emigrar piden. ¿Qué es el principal motivo de la emigración? El principal motivo es que no encuentran un empleo. Por supuesto que también podemos agregar el tema de la seguridad, pero el principal motivo es que no encuentran un empleo. Nuestros compatriotas que se van quieren trabajar y lo demuestran al llegar a Estados Unidos y mandar esa creciente cantidad de remesas de dinero, y eso que ese es solo el remanente de la riqueza que están creando. Es gente trabajadora, es gente que se esfuerza, y eso es lo que quieren Guatemala, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Por medidas como esta, que dicen, vamos a endeudar más a los guatemaltecos, 100 millones de dólares, que es porque los niños logren superar la desnutrición. Mentirosos. Los únicos que van a lograr seguir manteniendo su cómoda y parasitaria vida son los burócratas, y ni siquiera los burócratas nacionales, porque a esos apenas les van a tirar las limosnas. Me refiero a los burócratas internacionales, los miembros de todos estos organismos, que si del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID, etcétera, la ONU incluida, que viven de la miseria de los otros, el peor de los parasitismos. Y ya, pues bueno, esta semana otra vez nos enfrentamos con ese desafío en el Congreso de la República, ya que incluyeron el terminar de aprobar este absurdo que, vaya, yo no entiendo. Se supone que han habido límites, fechas de vencimiento N veces desde el año pasado. ¿Cuándo verdaderamente se va a perder, entre comillas, ese tal préstamo que no nos sirve absolutamente de nada? Entonces, son medidas como esas que van afectando a la mayoría de nuestros compatriotas para que puedan ellos alcanzar esos objetivos. Entonces, en fin, lo que yo quería decir es que pienso que todos, y ahora me refiero a mi Guatemala, pues al fin aquí vivo. Y aquí quiero vivir. A mí me encanta viajar, porque me encanta viajar, y uno de mis objetivos de vida es conocer todo el mundo. Así es. Pero después de ir a visitar lugares maravillosos, hermosos, enriquecerme conociendo la historia y la cultura de esos lugares, en alguna ocasión interesándome hasta por el idioma que en este lugar hablan, yo quiero regresar a Guatemala, porque aquí está mi hogar. Aquí está mi hogar y aquí están mis raíces, aquí es lo que he construido, pero quiero una Guatemala diferente, no una en la que me topo con noticias como esta que les acabo yo de mencionar en este primer segmento de Todo a Pulmón, que obviamente ha sido un segmento con algunas digresiones mías y por supuesto también noticias. En fin, quiero vivir aquí porque aquí está lo que yo más amo en Guatemala, pero quiero vivir en condiciones diferentes. Que, por cierto, hay el editorial de hoy de Diario El Periódico, me pareció muy interesante, particularmente los primeros párrafos que voy a compartir con ustedes en este momento. El título del editorial de hoy del periódico es Guatemala se salvó del chavismo, y escuchen lo que dicen. Según la última encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, la ENCOVI, que yo hacía también mención al caso de Guatemala hace unos instantes, que es un estudio coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello y otros centros, según esta encuesta ENCOVI, el 87% de la población, 87% de la población vivía el año pasado
el último para el que hay datos, por debajo del umbral de la pobreza. En el 61% de los casos, la carestía es extrema. Entonces, acá, cuando yo mencionaba el 61%, Guatemala es el equivalente a ese 87% de Venezuela. Porque estamos hablando de quienes viven por debajo de lo que han dispuesto, es la línea basal que separa a la clase media de los pobres. Pero aparte está la pobreza extrema, que por lo menos hasta ahorita no he visto en Guatemala cuánto es, pero lo voy a buscar para que lo compartamos con ustedes. Pero aquí en el caso de venezolanos, el 61% están viviendo con carestía extrema. Es por eso todas estas acciones que están llevando a cabo, incluido el concierto el día viernes, que ya por cierto pretende también Nicolás Maduro y su gente, el replicar también un concierto, dicen ellos, por la no intervención y no sé cuántas cosas más. Pero el objetivo de recaudar $100 millones es para poder seguir comprando alimentos y medicinas y poder apoyar a ese 61% de venezolanos que viven en extrema pobreza, no en pobreza, en extrema pobreza. Y este es el resultado del socialismo, y dicho por ellos mismos desde el mismísimo Hugo Chávez se han declarado socialistas, el socialismo del siglo XXI. Pero ¿saben ustedes qué es la ironía? Y que yo le digo a mis estudiantes en la clase de ética de la libertad, les digo que el socialismo del siglo XXI es similar al socialismo del siglo XX, es similar al socialismo del siglo XIX, es similar al socialismo del que no se llamaba así, pero las propuestas son las mismas, al socialismo del primer año de la era compartida, particularmente el que vivieron dentro de las comunidades seguidoras de Pablo de Tarso. Bueno, Pablo de Tarso realmente las fue a rescatar. Pero bueno, harina de otro costal y tema aparte. El socialismo, y en todas las comunidades, en toda la historia de la humanidad, en la cual se ha intentado el implementar estrategias, entre comillas, similares a lo que hoy conocemos como socialismo, han sido un total fracaso. Solo un grupito, como lo vemos hoy en Venezuela, se ven beneficiados. Guatemala, no estamos bien, pero no estamos tan mal, porque nuestro estatismo, porque ese es el origen de nuestro problema, nuestro estatismo no ha llegado a los niveles que ha llegado en otros lados, como, repito, en el caso de Venezuela. Pero continúa, y esto me parece interesante, también son datos que quería compartir con ustedes. Según el Fondo Monetario Internacional, en el año 2018, hay algo de todo lo costoso que nos cuestan estos burócratas que es rescatable, como por ejemplo estos datos. Pero dice, en 2018 la hiperinflación en Venezuela fue de 1.4 millones por ciento anual. ¿Se lo pueden imaginar? En Guatemala fue de apenas 2.18 anual. Yo, por mí, que no debería de existir la inflación, porque la inflación no es un simple aumento de precios. La inflación es un aumento de precios provocado por la intervención de los gobernantes, particularmente en temas monetarios, un aumento a los precios. O sea, es un impuesto escondido. Hay aumentos y hay bajas y subidas de precios que son productos del mercado mismo, dependiendo de la oferta y la demanda. Pero la inflación no es eso. La inflación es provocada. La inflación es provocada por la intervención de los gobernantes. Entonces, la intervención del régimen socialista venezolano del siglo XXI, el año pasado, provocó una inflación de 1.4 millones por ciento, mientras que, repito, en la de Guatemala fue 2.18% anual. El Producto Interno Bruto, imaginen ustedes, no hubo Producto Interno Bruto en Venezuela, porque fue de menos 18%, o sea, ¿cómo interpretar esto? Menos 18%, o sea, no solo todo lo que ya, la capacidad productiva con la cual han acabado los socialistas en Venezuela,
los llevó a esta situación y ya tiene paralizada casi toda la poca creación, entre comillas, de riqueza que hay en este país, porque realmente lo que hay es destrucción de riqueza. Ese menos 18% lo que nos está hablando es que han destruido riqueza, no ha habido ninguna creación de riqueza. Nosotros estamos mal, pero al menos hubo un 2.5% de creación de riqueza. Lo que dice el editorialista, dice, lo que evidencia el desastre económico a que el régimen chavista, sustentado en el estatismo, el totalitarismo, la cleptocracia, la confiscación, los subsidios, las colas interminables, el control poblacional, la violación sistemática de los derechos humanos y el antimercado ha llevado al país con mayores recursos petrolíferos del mundo, del mundo, imaginen ustedes. Y para este año se calcula que a menos que suceda algo y finalmente, aunque sea los militares escuchen a Donald Trump, que escuchen la conferencia ayer de Trump en la Universidad de Florida, que nosotros ya medio habíamos mencionado, se recuerdan, al final de Todo a Pulmón, en la cual, interesante, claro, con siempre de una forma histriónica, como suele ser Donald Trump, es interesante que dijo ciertas cosas que yo voy a, sin duda, a considerar verdaderas. Sí emitió juicios considerados verdaderos dentro del histrionismo con el cual suele hablar el presidente estadounidense. Entonces ayer ese apoyo increíble que dio en la Universidad Internacional de Florida, llena, abarrotado de venezolanos, dedicado específicamente, imaginen un presidente de Estados Unidos dedicando específicamente un discurso a un país que por supuesto también le pegó al mismo Estados Unidos, pues porque dijo el socialismo nunca va a echar raíces en Estados Unidos. Y eso me recordó un documental que, por cierto, es por estos días que lo vemos en clase como estudiantes. Es un documental que fue grabado hace alrededor de 10, 12 años, o tal vez un poco más, por la PBS de Estados Unidos, que se llama Heaven on Earth. Y curiosamente así es como termina en uno de los capítulos termina el presentador de la PBS de este documental, que está buenísimo, se lo recomiendo, lo encuentran en YouTube, ya está traducido al español. Yo lo prefiero escuchar y nosotros lo ponemos en su versión original en inglés en clase, pero si usted no se maneja muy bien con el inglés, está ya traducido al español y se llama, repito, Heaven on Earth, el cielo en la tierra. Ese es el nombre de la PBS. Son 3 capítulos, cada capítulo dura aproximadamente 55 minutos. Vale la pena verlo, aun cuando entran al tema de lo que sucedió en Canadá, que ahí como que se me duermen un poco los estudiantes, pero en fin, es muy interesante el conocer esta, que es básicamente la historia intelectual del socialismo en los últimos 200 años. Se las recomiendo. No entran a tratar temas latinoamericanos, lamentablemente, pero sí ponen ejemplos, además de estadounidenses, europeos y africanos, y por supuesto entran a comentar lo que significó para los chinos el comunismo bajo la dictadura de Mao, y cómo después Deng Xiaoping va encontrando las formas, después de que muere Mao y sube al poder Deng Xiaoping, que es el verdadero artífice del cambio de vida de muchos de los chinos, pero no todavía la mayoría, porque todavía en China se siguen manteniendo algunas áreas en las cuales tristemente el sistema que sigue imperando es hasta en lo económico, no se diga en lo político, que está en toda China así, que por cierto, bueno, yo sé que tal vez esto no es de mucho interés para los oyentes, pero ya saben que se lo voy a comentar. Es interesante que han empezado a haber ciertas tibias demostraciones, al menos de parte de los trabajadores en China, en contra de las políticas de la actual dictadura
Xi Jinping, el actual presidente de China, porque debido al aumento del estatismo en China que ha promovido Xi Jinping, pues lo que no se había visto en años, ya en la China empieza a haber una desaceleración, que ya saben que eso se le llama cuando se deja de crecer a los niveles que se crecía que con anterioridad, como fue en los tiempos de Deng Xiaoping. Pero bueno, en fin, todo esto era solo para recomendarles este editorial y este documental. Y para ir terminando, pues porque ya me tengo que ir para que entremos a comentar las noticias, solo termino que con esta otra nota de que ya les decía que el FMI, a menos que algo suceda en Venezuela, está previendo para este año una inflación de 10 millones%, y que mínimo el PIB, o sea, la riqueza que se ha creado en Venezuela, se va a destruir en por lo menos otro 5%. No se diga, y ya que les mencioné lo de que quieren aprobar de nuevo quieren ver si logran aprobar este préstamo y muchos más que no sirven al final para nada más que mantener a los burócratas de los organismos que los están prestando. Pero bueno, dice que la deuda pública venezolana se elevó a 161.8% del PIB, lo que coloca a Venezuela como el país más endeudado del mundo. Lo interesante es con quienes tienen esas deudas, y algunos de ellos, particularmente los chinos, ya que ya los mencionaba, están ya acercándose, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones en todo pulmón, ya se están acercando también al gobierno de Guaidó para ver cómo le hacen para rescatar todo lo que les debe el régimen de Maduro. Pero bueno, en fin, tenemos otras notas, por supuesto que vamos a hablar del tema de las elecciones en nuestra Guatemala. Ese ya es un tema obligatorio, al menos para nosotros en todo pulmón, pues porque precisamente son esas elecciones las que nos permiten creer que tenemos una opción de cambiar para bien, por supuesto, las cosas en nuestra querida Guatemala, más si lo hacemos con el apoyo de ustedes que yo hoy no les he recordado lo importante que es que compartan todo a pulmón, pero vamos a ver cuántos los recuerdan sin necesidad que yo se los diga. 32, qué maravilla. 32 liberhéroes que merecen que antes de irme a la pausa los mencione. Gracias a Juan Carlos Hurtarte, a Lorena Juárez de Rosales, a Luis Roldán, a Gloria Pichillá, a Armando Oliva, Marco Antonio Castellanos, Ana María Villalobos Martínez, Gabo Valle, Marco Cruz, Álvaro Ibarra, también Marca Visible, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Alberto Flores Álvarez, Ludwig Marroquín, John Figueroa, José Calderón, Gustavo Toc, Marvin Baquiax, Michelle Fernández. Muchísimas gracias a todos ustedes que están dando la batalla de las ideas con nosotros, aún antes de que yo les recuerde lo importante que es que lo hagan. Roxana Ochoa ya me dice también ya con ustedes aclarándonos las ideas, y también me lo dice Julia del Carmen Moreno. Vamos a ver si para el siguiente segmento puedo anunciar que ya llegamos a por lo menos 50 veces compartido todo a pulmón. Pero hay un secreto más que les quiero compartir, una tentación en la que caí ayer en la tarde. Vengo y salgo a caminar ya tipo 5 y pico a tratar de refrescarme antes de continuar trabajando, y digo, ay, qué linda está la tarde, vamos a caminar. Ya terminé de caminar y adivinen dónde paré en McDonald's, y adivinen qué fui a comprar, y esa fue mi cena, la gourmet romana tocino. Qué rica, ¿no? Me encanta particularmente la mayonesa de albahaca, eso es lo que más me llega. En esta ocasión ya la probé con el pollo grill, deliciosa, definitivamente. La nueva receta de Creaciones Gourmet en McDonald's, que además de la mayonesa de albahaca, tiene obviamente tocino, una salsa balsámica en la base, una crujiente, la puede usted pedir con una pechuga de pollo crispy, queso cheddar blanco, tocino, cebolla crispy, fresco tomate y lechuga. Y ya saben que la pueden pedir con pan artesanal, pan blanco o McWrap. Y si desea el Mac menú, les cuesta 46 quetzales. Y pasen desde ya por su Automac, por la tuya, ya sea, o que pasen directamente a McDonald's, como fui ayer yo que terminé, después de mi caminata para despejarme, se me antoja la gourmet
Romana Tocino. En fin, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y vamos a ver si logramos llegar ya por lo menos a 50 veces compartido Todo Pulmón. Pero antes de que nosotros lo podamos ver y que además de eso también salude a los que nos están diciendo presentes desde otros medios, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs, que ya se encuentra conmigo en la cabina de los estudios. George, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, amigos, vamos a ver, ¿cuántas veces vamos ya a compartir? No puede ser, cardíaco, 47, nos faltan solo 3 para que por lo menos lleguemos a 50, pero bueno, gracias a Mirna Juárez, que dice que ya compartió Todo a Pulmón, a Juan Carlos Hurtarte, que también lo compartió y nos dice acerca de una nota de precisamente que escuchó en el caso de China. Alicia Vanegas también nos cuenta que ya compartió. Julia del Carmen Moreno, que todavía me dio tiempo de agradecerle a ella de que había compartido nuestro programa, también agradecerle a Danilo Castillo, Luis Roldán, que doblemente nos recuerda que lo compartió, al igual que Lorena, también Roxana Ochoa, que dice también ya con nosotros y compartido desde New Jersey, porque me imagino que NJ es New Jersey, ¿no? Correcto, Roxana, muchísimas gracias por escucharnos desde New Jersey. José Calderón, que nos escucha desde Nueva Orleans, dice, también nos deja un mensaje en lo que respecta a la... Lo vamos a mencionar brevemente el tema de los linchados ayer en Santo Tomás de Castilla. Correcto, José, en unos minutos vamos a ese tema. Saludos a Gloria Pichilla y gracias, Gloria, por haber compartido Todo a Pulmón, al igual que a Maynor Carcar, que también ya lo compartió. Robert García dice, es una gran verdad, una reflexión muy buena, hay que planear las metas para alcanzarlas. Guatemala es un país vivible, aún estoy de acuerdo, MY. Ánimo, Robert, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para cambiar Guatemala, pero para poderla cambiar, primero tenemos que aclararnos nosotros las ideas para que no nos baboseen, en buen chapín, digámoslo, ¿no? Yoli Pérez, ya vino mi tocaya. A ver, tocaya, no me dice aquí que compartió, aquí escuchándole, gracias por las reflexiones, dan ánimo, vamos, Yoli, a compartir, por favor. También a Armando Oliva, por favor, compartan, como ya compartió Ana María Villalobos Martínez, Judith Rodríguez. Esto es alegrísimo, yo creo que este paso, Emanuel Barrientos también dice que ya compartió. Bueno, se lo había agradecido yo a Robert García, que ya había compartido. Osman Cuters, desde Los Ángeles. Bienvenido, Osman. Osman, por favor, ayúdenos también a recomendar nuestros podcasts. Mini Luis Ramazzini también nos cuenta que ya compartió Todo a Pulmón, al igual que Juan Godínez. ¡Qué maravilla! De ahí... sí, gracias, Ludwig, por el avisarnos que estaba fallando el audio, pero lo entiendo que lo arreglaron rápidamente. Este fue el problema solo en la 102.1. Aquí ahí le vamos a jalar las orejas a los jóvenes de producción cuando termine Todo a Pulmón. Gracias por avisarnos. Heidi Brand también dice que ya compartió. Marvin Baquiax, a quien ya le había agradecido. Shatsi Gutiérrez. Y van a decir, Marta Yolanda, ¿cuánto te vas a tardar? Pues lo suficiente para, hola Michelle, para reconocer a todos los que desde un principio, también Carlos Durán dice que compartió.
Y Miguel Luna también dice que él ya compartió desde las 12 en punto. Muchísimas gracias. Yoli Pérez nos cuenta que también ya compartió. Y Rosa Isa, ¿por qué lo hago? Porque son los que desde un principio están. Moisés Ramírez también, qué maravilla. Desde un principio están atentos y saben, no necesitan en la mayoría de los casos que les recuerde lo importante que es dar la batalla a las ideas. Pero bueno, ahora sí, George, pasemos a comentar con los oyentes los temas que son más relevantes en lo que respecta al tema de las elecciones, que pienso que uno de esos temas tiene que ver, por supuesto, tenemos que mencionar la denuncia que hicieron ayer Suri Ríos y Roberto Molina Barreto, que es una denuncia muy seria, que hay que lamentablemente ya en Guatemala no asustan, que es básicamente lo mismo que había dicho, similar a lo que dijo Molina Barreto en la otra entrevista que dio, en la cual hasta mostró el libro que este farsante de Marco Vinicio Mejía le había hasta dedicado a Suri, casi que cuando él esperaba que ella fuera la presidenta del universo, que tu Guatemala, ni que otros 8 cuartos, perdón. Y de eso, y también del tema de la situación de frágil de Telma Aldana, debido a esa denuncia que presentó este abogado de apellido Sarti, en contra del procedimiento erróneo porque básicamente eso es lo que entiendo, que Semilla se equivocó en el procedimiento que utilizó para sus asambleas municipales, y eso por supuesto van a afectar la asamblea extraordinaria en la cual iban a proclamar a Telma Aldana. Entonces, de nuevo, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, Jorge, lamentablemente parece que estas elecciones quienes van a decidir no son los ciudadanos, sino van a decidir quiénes compiten, los jueces. Porque yo veo muy difícil, primero que todo, Gloria Porras, ella, por favor, como que si no la conociéramos, no seamos ingenuos, ella solita va a decir: tienes razón, Roberto, nosotros nos odiamos. Y tiene razón, Suri, yo dije que sobre mi cadáver ella iba a ser algún día, no digo si candidata, sino presidente de Guatemala, así que sí, tienen toda la razón, yo ya me comprometí, ya estoy comprometida, tienen razón, me voy a inhibir de conocer ese pobrecitos, o sea, pobres, el licenciado Molina Barretos, pobre Suri Ríos y pobre todos los que quieran votar por ella, porque por ellos o por ellos, bueno, o por ellas, porque ella es la que encabeza. ¿Qué te parece? Pero bueno, regresando otra vez al punto, George, porque yo la veo muy, muy difícil. Lo único que podría salvar tal vez la candidatura, no necesariamente si llegara a ganar su presidencia, es que en lugar del tanto al amparo, que aquí es el que me parece el relevante, que es el del Tribunal Supremo Electoral, no el del otro farsante de Marco Vinicio Mejía, así se llama, ¿verdad? Este señor. Algún día fue, hace como un par de décadas, era columnista en algún diario, ¿no? Sí, fue columnista. Este señor me parece un farsante oportunista, y eso es lo que está él viendo, a ver, para congraciarse, me imagino anda buscando hueso, porque entiendo que es de los buscadores de hueso, porque ya ha tenido su hueso en algunos gobiernos anteriores. ¿Estoy en lo correcto también? Sí. Creería que sí. Pero el que es, me parece, el relevante es el del Tribunal Supremo Electoral, que la única opción que tiene, veo hasta este momento, Suri, es que no le den la suspensión provisional y que lo manden al trámite que puede durar por una eternidad, más conociendo la Corte de Constitucionalidad. Pero yo veo muy difícil. Peor después, esa señora, que es una señora colérica, es una señora emotiva, no es una señora racional, con mucho poder. Gloria Porras es una mujer que se guía por sus emociones. O sea, es una irracional. Pero tiene todo el poder del mundo, porque no importa que ella sea solo... Bueno, no todo el poder del mundo, pero sí todo el poder de Guatemala. Bueno, pues todo el poder del mundo en Guatemala. Ella es algo así como la equivalente a Zeus en el Olimpo de los... No iba a decir era, podría haber dicho era, pero realmente quien mandaba en el Olimpo era Zeus, solo era su esposa.
Entonces, O sea que no era similar a los humanos. No, bueno, sí vivía peleándose con Zeus, pero en fin, el punto aquí es que la que manda en la corte celestial, independientemente que sea o no presidente, independientemente del cargo que ocupe, la que manda es Gloria Porras. Y sus perritos falderos, el licenciado Matabela y el licenciado Bonerge Mejía, que debería estar siendo investigado por su relación con Alejandro Sinibaldi y que recibía dinero de Alejandro Sinibaldi, qué cosa, ya solo creo que en Pero toda no lo pulmón, digas porque son... creo que solo son intocables, son intocables, eso dicen algunos. Pues bueno, qué bueno que nosotros somos políticamente incorrectos porque lo que queremos es ser correctos. Yo veo cuesta arriba la ironía, Jorge, es que veo cuesta arriba la candidatura de las 3 que encabezan las encuestas, porque Sandra Torres, vaya, hay que presionar, ¿cómo es que se llama? El Carlos Mota, creo que se llama, el juez a cargo de conocer la solicitud de antejuicio de Sandra Torres, que ya va un cachito atrasado con los 3 días que tenía para decidir si lo pasaba a la Corte Suprema de Justicia, porque ya a estas alturas ya debería estar la solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres, ya debería estar en la Corte Suprema de Justicia. Eso es indiscutible. Pero como aquí los jueces hacen lo que se les antoja, la ley le aplica a todo el mundo menos a ellos. La ley para ellos está de adorno, en fin. El punto es que Sandra Torres tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza. Y Tel Maldana parece que se va a quedar sin partido, a menos que al final utilice alguna excusa, la misma que utilizó Bukele en El Salvador, y logre, si acaso se puede hacer lo que tú decías, en una asamblea extraordinaria, que Alfonso Portillo la proclame como la candidata de bien. Porque yo también veo que la situación de Semilla está muy complicada. No digo que no pueda ser que logren salvar esa complicación, la pueden salvar, claro, ese es un escenario, pero el escenario que hasta este momento se ve más probable es que no van a dejar que no van a aceptar que hayan ellos cumplido con los requisitos necesarios para poder participar como partido en las próximas elecciones. Eso parece hasta este momento. ¿Qué pensás, George? Bueno, en el caso así yendo por partes, en el caso de Suri, realmente están metidos en un brete los de la Corte de Constitucionalidad, porque imagínate cómo, yo sé que ya todos estamos claros de que no resuelven de acuerdo a la Constitución, sino de acuerdo a lo que se les da la gana, pero, bueno, no sé si todo el mundo, pero muchos estamos claros de que de la Corte de Constitucionalidad realmente de constitucional no tiene mucho en ese sentido de sus resoluciones. Pero, ¿cómo queda la congruencia, que en este caso sería la incongruencia, de que la Corte Suprema de Justicia, con 13 magistrados, 2 suplentes si querés, porque los 2 de las magistradas se inhibieron, entonces tuvieron que poner a 2 así de las salas de apelaciones, pero 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia básicamente dijeron de que sí es constitucional el que pueda inscribirse y pueda participar Suri en las elecciones, y de ahí que venga la Corte de Constitucionalidad y diga, mire, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están equivocados, porque lo que dice la Constitución es que no puede participar, porque básicamente eso sería, o sea, si dan ese amparo provisional, básicamente eso sería lo que estarían diciendo. Entonces podrán salirse con la suya en cuanto a lograr que no inscriben, que Suri no participe, pero estarían minando todavía más
el fragilísimo sistema constitucional de Guatemala, ¿verdad? Que lamentablemente pues ya esta corte en particular, en general casi todas han sido así bastante dudosas, pero esta en particular se ha paseado en el sistema constitucional de Guatemala y si hicieran si dieran ese amparo provisional, pues terminarían de pasearse en el sistema constitucional. Ese es mi punto de vista con relación a al amparo. Por lo cual yo sí creo que no va a ser tan fácil que convenza a Gloria Porras a sus perritos falderos, como les decís tú. Pero Jorge, eso hemos dicho en otras ocasiones y al y final los convence. Mira, yo llego a creer que uno de los escenarios más probables es que ella los tiene, conoce sus pecados, secretos. los conoce. Yo no sé si son o no pecados, y yo no creo que existan los pecados, yo creo que hay delitos y crímenes. Ella les debe de conocer algunos secretos, pero así tremendos a ambos. Secretos, en el caso de Bonerge Mejía, secretos mayores que el que ya Anneliese Herrera, la ex asistente, el que ya no es un secreto, que él era empleado de Alejandro Sinibaldi, porque eso fue básicamente lo que dijo Anneliese Herrera, y que él recibía dinero de Alejandro Sinibaldi. Imaginen ustedes, uno de los mayores ladrones que ha habido en Guatemala. Entonces, ¿qué calibre de secreto debe de tener Gloria Porras de este Bonerge Mejía para que él, independientemente de eso, siga diciendo, sí, mi jefecita, ¿cómo quiere que votemos hoy? Lo mismo en lo que respecta al licenciado de Mata Vela, que antes te recordás de que tomara posesión todos, no, que sí es un hombre muy honorable, que es un hombre de derecho, que es un hombre, no, que parece que otra vez recordemos la célebre frase de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. O saber ni qué secreto le conoce Gloria Porras al licenciado Mata Vela. ¿Qué esqueletos tendrán entre sus cruces? No importa, encuentran, ven cómo le hacen para torcer la ley, la legislación y los principios de derecho básicos que deben de imperar en cualquier lado. Así que, no sé, Jorge, pues es un escenario posible el que tú planteas. Pero debido a nuestra experiencia anterior, pienso que es más probable que otra vez vengan y voten los tres por hasta otorgar la suspensión provisional. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Este es un tira y encoge que se está dando en los tribunales. Sí, ese es y hablando de tribunales, ya el Ministerio Público, ya la PNC ya le mandó la info acerca de las, ¿cómo se llama? Los expedientes policíacos de Samuel Morales, que es otro problema que también se enmarca dentro del tema de las elecciones, George. Sí, porque ese no tiene que ver con directamente con el juicio en donde está siendo enjuiciado, del registro de la propiedad, sino con el hecho de que él está tirándose para candidato a diputado, ¿no? O sea que sí tiene que ver también con el tema electoral. Y el motivo por el cual se hicieron todos los trámites, entre comillas, para limpiarle los antecedentes fue para que él pudiera cumplir con los requisitos que le pide el Tribunal Supremo Electoral. Dicen que basados en la legislación electorera y de pandillas politiqueras vigente, que es peor que la que teníamos antes del 2016. Sí, y regresando al tema bueno, en el caso del partido Semilla y por consiguiente de Telma Aldana, los argumentos de este señor, de este abogado Sarti, creo que es el apellido, pues son interesantes, porque él básicamente lo que está diciendo es, mire, el partido Semilla
publicó primero, no me recuerdo, algo así como el 20 de enero, una convocatoria. Después la siguiente semana lo publicaron otra que eliminaba una parte de la anterior, y después la siguiente semana volvieron a publicar otra convocatoria que eliminaba las dos anteriores. Ese es el timeline que hace. Pero en la tercera eliminaron la primera y la segunda, o sea, lo que decía en las primeras dos convocatorias, pero resulta que en la primera convocatoria estaba la parte de las asambleas municipales, y en la tercera dice que eliminaron la primera, pero no volvieron a hacer la convocatoria a las asambleas municipales. Entonces básicamente no han convocado las asambleas municipales. Ese es el argumento, y que así como lo plantea, pues tiene lógica. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral, y habría que leer las convocatorias. De hecho, están ahí en su él incluso en lo que presentó las convocatorias que publicaron así en algún diario, creo que fue en La Hora, los de Semilla, para esas elecciones, para esas asambleas. Y entonces el argumento de él es ese: mire, como hicieron todos esos cambios, se hicieron bolas, y resulta que aquí se volaron la primera convocatoria, pero no pusieron en esa tercera, que se volaba la primera, no pusieron nuevamente de que se hacía la convocatoria a las asambleas municipales, y que entonces no han hecho una convocatoria a las asambleas municipales. Ese es el argumento por el cual él dice de que no es... No han cumplido con todos los requisitos que establece nuevamente la legislación electoral y de partidos políticos. Por cierto, que nos dicen que más personas se han sumado, como es Carmen Contreras Colón, que ya lo ha compartido en otras ocasiones, y sin duda voy a creerle que ya compartieron todo a pulmón. Sin embargo, siguen las mismas 53 veces compartido que vi hace un rato. Eso quiere decir que estamos a 22, nos faltan 22 liberhéroes para que lleguemos por lo menos a 75. Sin embargo, quiero ir a Twitter. Twitter está alegre, George. Mira, Pedro Pablo Vázquez que manda el siguiente mensaje. Dice: saludos para todos los libertarios que escuchan #todo a pulmón, conducido por Mida y JJ Liber en Libertópolis, y que son tantos y no tontos. Me encanta. Y etiquetó a Razonando Ando, a Ana Lucierna A7, Nixon ASR, Ilse Polanco y Byron Hernández. Y de ellos pues ya le respondieron Ilse Polanco, también ya le respondió Nixon, también les respondió Ana Lu. Así que aprovecho yo a enviarles saludos también a todos, y entre ellos agrego a Verónica Ruiz, que también ya compartió nuestro programa desde hace más de 36 minutos por vía de Twitter, y a GDCIS, que también está invitando desde este medio, al igual que Karin Rademan con Siempre Libera, también está compartiendo no solo en Facebook, sino en Twitter nuestro programa. Así que maravilla. Así probablemente cuando regresemos de la siguiente pausa, tal vez ya llegamos a los 75, pero eso quiere decir que usted que me está escuchando en la 102.1 Plus, sumando a sus vidas, que usted también, que escucha la 102.1 Plus, que se sume a los que estamos dando la batalla de las ideas, compartiendo todo a pulmón. Antes de irnos a la pausa, amigos, les quiero recordar algo muy importante para que se cuiden, porque ya saben que nosotros los valoramos. ¿Y cómo les recomendamos que se cuiden? Además de tomando Equinacia Blend líquida de ELA, que ya saben que les sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida, por supuesto, les quiero recordar que también hay que cuidar uno su sistema digestivo, y con eso de los rotavirus que hay hoy, pues pululando por Guatemala, y no me estoy refiriendo a los políticos, sino los que le afectan el estómago, mi recomendación es que además de la Equinacia Blend líquida de ELA, que le ayuda precisamente a tener sus defensas altas y resistir los virus, les recomiendo que llamen al teléfono, y digo llamen al teléfono porque Marito no me ha hecho caso de que me pongan el WhatsApp, y hoy ya me quedé sin carga y no puedo ver el WhatsApp de ELA. Por favor, George, ¿tú tenés de casualidad el WhatsApp de ELA? No, es que estaba diciendo que ayer no se me quedó. O sea. La gran, y a mí tampoco. A lo mejor alguno de los oyentes se recuerda y nos ayuda, pero lo que sí tengo es el número al cual pueden llamar al 4563-9327, 4563-9327,
donde además de quinasia, blend líquida de ELA, también van a encontrar el aloe vera gel. Este solo lo encuentran acá, pero hay servicio a domicilio, no tiene usted que llegar a ELA. ELA se lo envía si llama al 4563-9327 para protegerse su sistema digestivo. Y así como yo, pues bueno, que es, Jorge lo puede confirmar, yo no sufro ni agruras, ni que es acidez, ni colon irritable. Yo no tengo ni la menor idea de qué es todo eso, ni la menor idea de lo que es. ¿Por qué? Porque yo tomo todos los días 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. Pero bueno, amigos, nos vamos a la pausa. Después de agradecerle también a los que nos están acompañando vía YouTube, que son Valdemar González, pero dice que es Coco Abreu ahora desde YouTube. Pero Coco, por favor, conéctese en Facebook para poder compartirlo, porque desde YouTube todavía no se puede compartir. Bien. Saludos a Walter García y a Roland Mitri. Ah, sí, es cierto, también se puede compartir desde YouTube, cierto, George, retiro lo dicho. Ahí hay un botoncito que dice compartir. Sí, lo que pasa es que ahí sí no puedo ver quiénes han compartido, pero bueno. Eso es otra cosa. Harina de otro costal. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, por supuesto, vamos a compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes y también vamos a continuar avanzando en las notas que tenemos para comentar hoy con ustedes. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, George, a los oyentes les gusta hacernos sufrir. Y yo que creía que nos querían. Bueno, sí nos quieren un montón. Gracias, nosotros también los queremos a ustedes. 64 veces va compartido Todo a Pulmón. 64, eso quiere decir que solo nos faltan 11. Y esos 11 de sobra los vamos a encontrar entre los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM. Así que por favor, usted sí, no sea remolón, es un par de minutos nomás y eso implica que estamos dando la batalla de las ideas. Además, en estos momentos que vamos a entrar a tratar temas de índole internacional, que no quiere decir que no vayamos a regresar a temas nacionales, pues van a poder ustedes aprovechar a que otros a lo mejor nos agarran cuando estamos compartiendo la nota radial de Carlos Alberto Montaner, que ya saben con qué tiene, me imagino que ya sospechan con qué tiene que ver. A ver, George. ¿Será con el discurso de Trump? Muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, escuchemos a Carlos Alberto Montaner mientras nuestros oyentes aprovechan a compartir Todo a Pulmón, así cuando regresemos podemos celebrar que ya superamos las 75 veces compartido nuestro programa. Nuestro, digo, porque no es solo de Mario, Jorge y mío y de Libertópolis, sino también de todos ustedes. Bueno, escuchemos a Carlos Alberto, por favor, Mario. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, Donald Trump habló en Florida International University y les pidió a los militares venezolanos que se colocaran bajo el imperio de la ley. Eso quiere decir que reconocieran al presidente interino Juan Guaidó, a quien mencionó por su nombre. Habló de la amnistía que los protegería de acciones penales y les advirtió que Estados Unidos sabía perfectamente dónde estaba el dinero mal habido escondido. Es decir, Trump se comprometió totalmente con las acciones de la Asamblea Nacional y con la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela en o antes del 23 de febrero.
De alguna manera fue una declaración de guerra al totalitarismo. Solo le faltaron 2 medidas para ser totalmente coherente: declarar un TPS o estatus de protección transitorio para los venezolanos que están en el país, como se lo han pedido Marcos Rubio y Mario Díaz-Balart, y pedirle a la policía que no deporte venezolanos mientras no existe una democracia en Venezuela. Pero dijo más. Donald Trump mencionó a Nicaragua y a Cuba, reviviendo la doctrina de un continente sin dictaduras. Es verdad que lo que se espera del Nuevo Mundo no es lo mismo que se espera de China o de Birmania, pero es totalmente realista parcelar el planeta en territorios libres de tiranías y territorios en los que resulta muy arriesgado hacerlo. A fin de cuentas, prácticamente los 35 países de las 2 Américas pertenecen a la OEA y han firmado una carta democrática absolutamente explícita. El documento no solo dice que los signatarios se comprometen a tener y respetar regímenes democráticos, sino describe cómo deben ser estos regímenes. Tienen que estar sujetos a elecciones libres, periódicas, secretas, plurales, pluripartidistas y en países y en los que los poderes públicos deben estar separados para evitar los abusos de autoridad. O sea, exactamente lo contrario de lo que sucede en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, los pobres países del socialismo del siglo XXI, dado que Ecuador tuvo la inteligente idea de separarse de ese funesto pelotón. Ojalá que no haya violencia en Venezuela, pero hoy parece más seguro que nunca que los días de Maduro están contados y le quedan muy pocos, poquísimos. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Y bueno, apreciables oyentes, ¿qué podemos agregar a lo que dijo Carlos Alberto? Sería redundar en el mismo tema. Al final ya ese llamado que está haciendo la mayoría a los militares, ya realmente Diosdado Cabello, y digo porque realmente es más que títere de Cuba, el títere de Cuba tal vez es Diosdado Cabello, pero Nicolás Maduro es el títere de Diosdado Cabello. Al final ya con ellos ya dijeron, no, estos definitivamente creen todavía ilusoriamente de que se van a salir con la suya y que van a poder mantenerse en el ejercicio del poder. Y ahorita lo único que los están sosteniendo es militares con la cola machucada, porque por eso es ese llamado a que acepten la amnistía que les está ofreciendo Guaidó, porque saben que son militares con la cola machucada, que se han involucrado con narcotraficantes y con otros. Y lo interesante, Jorge, es que cada vez son más los militares, algunos se cubren, como el video que estuvo circulando ayer, que hablan del descontento que hay dentro del ejército con el régimen de Maduro. Pero la gente, los militares tienen miedo, pero son claves para que finalmente logren librarse de esas sátrapas que se encuentran en el ejercicio del poder en Venezuela. El problema, por supuesto, que vendrá después, porque como hemos comentado en varias ocasiones dentro de la oposición, hay muchos que dicen, no, si el problema no es el socialismo, el problema es esa gente mala, pero cuando yo, socialista, llegue al ejercicio del poder, seré como Bernie Sanders, que ya proclamó su candidatura para el año 2020. Esa no se las había contado a los oyentes. Esa es una de las notas hoy en Estados Unidos, pues, con su vicepresidenta, Alexandria ya sabes a quién me estoy refiriendo, la Ocasio, que está celebrando que dejó a 25,000 neoyorquinos sin trabajo. Imagínense qué gran celebración la de la Ocasio. Pero bueno, regresando otra vez al punto, es que luego viene la discusión de qué es lo que se va a tener que hacer para que los venezolanos puedan recuperar su país, y no solo recuperar su país, sino recuperarse a sí mismos, y que lleguen y que lleguen capitales, no solo chinos y rusos, por favor, que lleguen capitales que transformen recursos en riqueza y creen fuentes de trabajo productivo, que
¿Qué cosa? Es lo mismo que necesitamos en Guatemala, George. En efecto, y al final... Guardando las distancias, como ya lo mencioné en el primer segmento. Sí, y yo sí creo que realmente ya son pocos los militares que están, pero obviamente son los principales, o sea, son los que están en la punta de la pirámide del ejército, ¿no? Y recordemos que han sido masacres en ese ejército y en ese régimen para castigar a cualquiera que ose tener una idea contraria, ¿verdad? Incluso no sé si lo vieron nuestros radioescuchas, hace un par de semanas salió un reportaje interesante que aquí lo comentamos con relación a ¿cómo es que se llama? El centro comercial fallido ese, que es el centro de torturas. Se me olvidó el nombre, pero es uno que iba a ser un centro comercial y terminó convirtiéndose en un centro de torturas. Que es una de las sedes del SEBIN, y en donde básicamente lo convirtieron en cárcel, y es donde han torturado a un montón de gente. Entonces, si bien es cierto, hay temor dentro de los militares, y se puede ver precisamente en esos videos de ahí, en ese reportaje que hicieron los de la BBC ayer, en donde entrevistaron a 2 militares activos en las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero que ellos estaban tan atemorizados que pidieron que no solo que no se les grabara la cara, sino que adicionalmente ni siquiera saliera su voz, sino que era que fuera un locutor el que dijera lo que ellos querían decir, pero que ni siquiera saliera su voz para que no los reconocieran. O sea, de que tienen temor, tienen temor, pero aún así dijeron que básicamente, mire, el 98% de los soldados, o sea, del grueso así del ejército, pues no estamos de acuerdo con Maduro, pero tienen temor porque han sido bastante represivos, y incluso con los mismos militares que no han apoyado. Entonces, pero yo sí creo que con lo que va a suceder el fin de semana, entre el viernes, con los famosos conciertos, porque también Maduro va a hacer su concierto y Hands off, no hemos puesto el Madurenglish. George, ¿será que se enojarán algunos de nuestros vamos a ver, algunos de nuestros oyentes, que sé que son bien serios, porque son cosas serias, no cabe duda, pero dentro de la seriedad también podemos reírnos un poco, y si uno de esos videos que circulan en las redes, incluido WhatsApp, porque a mí me llegó por WhatsApp este video de Nicolás Maduro hablando inglés, el Madurenglish. ¿Quiénes han visto? A ver, ¿quiénes han visto el Madurenglish? Porque si no, yo veo, y yo como tengo la costumbre de andar limpiando mis cuentas, y veo, leo, escucho y luego elimino, yo ya borré el Madurenglish. Pero y lo peor es que yo me recuerdo que, lo voy a compartir con los oyentes porque quiero compartir una risa con ellos. Pero una de las cosas que dice es, hands off, Venezuela. Hands off, Venezuela. Y así se va a llamar, hands off. Así como hasta con todo y lluvia. Al decir off, hands off, Venezuela. En efecto, o sea, así va a ser el nombre del concierto de Maduro. Por el concierto que están organizando para apoyar a la ayuda humanitaria hacia Venezuela. No habíamos comentado, yo va a echarme el Madurenglish, ¿no? Sí, pues están organizando un concierto en donde ya hay... ¿Y quiénes irán a ser los que van a llegar a ese concierto? Yo quiero saber. Al de Maduro, a ver, ¿quiénes van a llegar al de Maduro? Al del otro lado, o sea, al del lado colombiano, va a llegar Fonseca, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Aleso, Marco, J Balvin, Juan Luis Guerra, Mau y Ricky, Anita, Rudy Mancuso, Lele Pons, Juanes, Nacho, Carlos Vives, Dani Ocean,
Luis Fonsi, también creo que ya confirmaron algunos otros, pero estos son los que estaban confirmados hasta hace un rato, que van a estar en este concierto que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí en la frontera de Colombia con Venezuela, en esta ciudad Cúcuta. Van a hacer el concierto ahí a la orilla del puente que tienen bloqueado. Esto lo están organizando obviamente con el apoyo de este Richard Branson. Él va a poner toda la logística y todo para hacer el concierto, y básicamente lo que están haciendo es pidiendo donaciones. Ahí, si usted quiere, es un sitio que se llama venezuelaaidlive.com, o sea, venezuelaayudaenvivo.com, venezuelaaidlive.com. Ahí puede usted hacer sus donaciones, y básicamente lo que están buscando es recaudar fondos para la ayuda humanitaria. Eso va a ser el viernes durante todo el día, y el sábado es cuando... ¿Cuándo es que es 23? El sábado es cuando Guaidó dijo que van a ingresar que la ayuda. Necesitan 1 millón de voluntarios, sí. Y ojalá que los reúnan. Yo pienso que sí, lo van a juntar. Y yo creo que ese día va a ser el día crítico, porque si ves una cantidad de ese calibre de gente, no creo que los militares se vayan a atrever a empezar a dispararles a la gente, ¿verdad? Que de seguro esas van a ser las órdenes que les van a dar, hago la salvedad. O sea, no me queda duda de que esas van a ser las órdenes que les van a dar, pero no creo que los soldados se animen a hacerlo. Y yo hasta me atrevo a decir de que ese puede ser el punto de inflexión precisamente con el ejército. Quiero agradecerles a todos los oyentes que nos han permitido llegar a 76 veces compartido todo a pulmón antes del partido de fútbol. Porque ya me dijeron, Marta Yolanda, si ves que empiezan a irse los oyentes es porque tal vez los van a seguir oyendo, que así espero, o lo van a escuchar después por medio del podcast, o porque ustedes mismos compartieron nuestro programa, pero hoy juega el Barça. Qué horror, es que contra todo podemos menos contra el fútbol, particularmente si van a jugar el Real Madrid o el Barça. Ya vean, yo que ni de fútbol sé, es muy poco lo que sé de fútbol, ya sé que esos son como que los nombres claves, Barça y Real Madrid. Pero bueno, antes de que nos vayamos a la pausa y que regresemos con nuestra nota tecnológica, porque nosotros nos interesa ver qué nos trae de nuevo George, quiero comentar, ya que estamos hablando de atraer capitales para poder transformar recursos en riqueza, Jorge, que es lo que al final se necesita, lo que se necesita en cualquier lugar del mundo. En este punto estuvo en lo correcto Donald Trump al promover una reducción de impuestos en Estados Unidos. Por supuesto que considero que es una violación a los derechos de los estadounidenses. Yo no estoy hablando ni siquiera de los inmigrantes en Estados Unidos. Es una violación a los derechos individuales de los estadounidenses que están dispuestos a contratar a inmigrantes. Toda esa batalla sin sentido contra la inmigración que están llegando a crear riqueza. Al final, nuestros compatriotas van a Estados Unidos a crear riqueza. Y no solo los nuestros, sino todos los que llegan. De otros países, la mayoría. Siempre habrá algún delincuente y un criminal, como hay delincuentes y criminales de origen estadounidense, nacidos en Estados Unidos, ¿no? Pero lo importante es que independientemente de su nacionalidad, las personas sean perseguidas por los delitos y crímenes que cometen. En cualquier lugar del mundo, en Guatemala, en Estados Unidos, Venezuela, Argentina, en Ucrania, en Indonesia, donde quiera que se encuentren. Pero lo interesante, Jorge, y que por eso lo quería mencionar, el tema de la reducción de impuestos, que es lo que deberíamos de buscar en nuestra Guatemala, y ojalá también lo entiendan y se impongan la visión liberal entre los que tengan alguna visión liberal en Venezuela a la hora de decidir qué es lo que hay que hacer. Porque mira esta nota de Uber. Uber informó ayer que se instaló en Panamá bajo el régimen especial de sedes de empresas multinacionales, el cual busca aprovechar, dado su interés en el mercado local y por ser el país un hub logístico regional. ¿Será que será tu nota o no? No. Pero mira, este es básicamente un régimen de incentivos fiscales que han atraído más de un centenar de empresas a Panamá, que han invertido más de $1,000 millones y generado más de 6,000
empleos, de acuerdo a los datos oficiales disponibles. Y esto me imagino que es la mayoría de desempleo directo, porque es muy difícil estimar todo el empleo indirecto que crean estas grandes inversiones. Si te imaginas Panamá tan cerca que está de Venezuela, más aún cuando nosotros fuimos a Caracas, ¿te recordás? A cubrir una manifestación, nos fuimos vía Panamá. Sí, como es el hub ahí, entonces. Pero bueno, George, tenés un anuncio importante que compartir antes de que nos vayamos a la pausa. Sí, solamente contarles de que ya viene el día del instalador de piso cerámico de Samboro, así que si usted es instalador de piso cerámico o conoce a alguien que es instalador de piso cerámico, avísele que ya va a ser el domingo 3 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde allá en la fábrica de Samboro, esa fábrica impresionante por lo Hay un video en YouTube donde la pueden ver, increíble. Sí, y entonces para los instaladores pues van a haber concursos, va a haber comida, va a haber muchas sorpresas y es un reconocimiento que hace todos los años Samboro para los instaladores de piso cerámico. ¿Y qué tienen que hacer para registrarse? Tienen que enviar la palabra instalador, así por WhatsApp, al teléfono 55 55 02 57, repito, 55 55 02 57, o buscar en Facebook la página de Samboro y ahí también está la opción para que se registren para poder participar. Esto, repito, va a ser el 3 de marzo, ya en un par de semanas va a ser el día del instalador del piso cerámico de Samboro, así que samborízalo todo con Samboro. Y la buena noticia antes de irnos a la pausa es que muchas gracias a los oyentes que nos han permitido compartiendo todo a pulmón, que yo sé que estoy en deuda con muchos que ya lo hicieron llegar a saber cuántas veces compartido nuestro programa hoy, George. 80. ¡Aplausos! Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y hoy la noticia tecnológica a solicitud de Marta Yolanda, que ya no se recuerda porque me dijo que me estaba preguntando si iba a ser otra noticia tecnológica. Es cierto que yo te había pedido una. A ver, George. El del que hizo la mano para que convierta en audio las buenísimo, George, muy bien, vamos. Y es un muchacho de Kenia, o sea, es un muchacho de África, de Kenia, es un muchacho de 25 años el que hizo diseñó estos guantes. Son unos guantes que tienen sensores en los guantes, con los cuales cuando la gente hace el lenguaje de signos, esos guantes se conectan con Bluetooth al celular, y entonces en el celular está la aplicación que convierte lo que hacen en los guantes, lo convierte en audio. Entonces básicamente van hablando con el lenguaje de signos, pero el celular va hablando así con audio, obviamente, lo que está diciendo la persona que está haciendo el lenguaje de signos. Y esto es un muchacho, se llama Roy Alela, de Kenia, y lo hizo básicamente porque su sobrina de 6 años nació sorda. Y él dice que la idea le surgió básicamente porque veía los problemas que tenía su sobrina para comunicarse con el resto de su familia, porque obviamente la niña sí utiliza el lenguaje de signos, ya de 6 años, y ya utiliza el lenguaje de signos, pero... Sí, porque es como uno que aprende a hablar, ellos aprenden a hablar con las manos, o sea, en lugar de enseñarle a vocalizar, aunque sí, porque recordate que si generalmente son sordomudos, son mudos porque no escuchan. ¿Sí? Entonces sí pueden aprender a hablar. Sí, pues en el caso de pues la niña sí se comunica con el lenguaje de signos, pero él dice que el problema era que la mayor parte de sus familiares no entienden el lenguaje de signos, entonces ella podía hacer todos los signos que quisiera, pero no le entendían de todos modos. Entonces ahí fue como a él le surgió la idea de hacer esta aplicación, y de hecho ahorita ya incluso está participando en un
premio de la Real Academia de Ingeniería, el premio africano se llama, de la Real Academia de Ingeniería, me presumo que de Inglaterra. Ya él es uno de los finalistas con este invento precisamente, que ya han habido otros intentos de hacerlo, pero al parecer este que hizo Royal Ella es uno de los mejores que se han hecho hasta la fecha y que sí es más efectivo a la hora de traducir entre el lenguaje de signos y el idioma, ¿no? Así que esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nueva promoción del Amazon Prime Video, que le da los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y hoy me acompaña en estos últimos minutos de Todo a Pulmón, de aquí hasta las 2 de la tarde, el profesor Alberto Garín, que nos viene a conversar acerca de, como ustedes ya saben, apreciables oyentes, el ciclo de conferencias Salvador Aguado, que tiene ya varios años de estar impartiéndose de forma trimestral o bimestral. Antes era semestral cuando comenzó, lo recuerdo yo, hace algunos años que comenzamos con el Renacimiento. Digo comenzamos porque yo soy una de las que asiste y siempre aprendo algo nuevo en estas conferencias. Y mañana, precisamente, tengo entendido, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana comienza el primer ciclo de conferencias del curso Salvador Aguado Andreu en la Marroquín. Mañana es, ¿correcto? Eso es, mañana arrancamos con el primer curso de este año 2019. Llevamos ya 10 años con la cátedra, con la cátedra Salvador Aguado. Con la cátedra Salvador Aguado. Este año se cumplen 10. La gran. Increíble cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo el del Renacimiento, que fue el primero, que lo dieron hace 10 años y he disfrutado en la medida de lo posible de asistir a las conferencias que son parte de la cátedra. Y la primera pregunta que yo les hago siempre a quienes vienen a conversarnos de la cátedra es ¿por qué el tema que han escogido? En particular ahorita, por ejemplo, que el que escogieron para este primer ciclo de 2019 es el de las monarquías del siglo XXI, porque efectivamente siguen habiendo monarquías en este siglo XXI nuestro. No son, pero son diferentes, sin duda deberían de ser diferentes de las monarquías del antiguo régimen, ¿no? Pero bueno, me imagino que eso es parte de lo que van a discutir dentro de las conferencias. Pero, ¿por qué las monarquías del siglo XXI? ¿Por qué les llamó la atención este tema? Bueno, en ediciones anteriores de la cátedra ya habíamos tratado, puesto que es una cátedra de historia, habíamos tratado la figura de los monarcas, porque son personajes que en muchos casos llevan a cabo acciones muy, desde exitosas a grandes fracasos en la historia de determinados países, vistos siempre como algo del pasado. Pero claro, de repente, como tú bien decías, sigue habiendo monarcas hoy. Y nos podemos preguntar por qué hay monarcas en el siglo XXI. ¿Tienen un papel que llevar a cabo? ¿Tiene sentido que sigan existiendo monarquías? Incluso la reflexión que tú te hacías, esperamos que no sean como los del pasado, monarcas absolutos, despóticos, pero hay unos cuantos que lo siguen siendo y están ahí gobernando. Y que son monarquías, podríamos llamar recientes, como por ejemplo el caso de Corea del Norte. Esa ya es una dictadura hereditaria. Pues al fin, yo no, obviamente me imagino que no lo incluyeron dentro de la discusión. Pero tenés el caso de que ya es una dictadura hereditaria. El abuelo le heredó al hijo y el hijo le hereda al nieto y pues bueno, es así como también en un principio llegan imponiéndose los reyes que dan origen a las distintas dinastías, que fueron las que precisamente cuando se habló del
los reyes del antiguo régimen, pues mirabas cómo todas esas batallas y todas esas intrigas entre las cortes les permitían llegar al ejercicio del poder. Pues ahora es diferente. Pues, y en muchos lugares hay movimientos como en tu natal España, hay gente, movimientos republicanos que están en contra de la monarquía parlamentaria y que consideran que es un adorno demasiado caro tener reyes. Pues es curioso porque la reflexión que hace sobre Corea del Norte pudiera parecer pertinente. Será algo que tengamos que debatir tal vez dentro de 100 años. si sigue la misma dinastía que actualmente está ejerciendo el poder de una forma autoritaria en Corea del Norte, si siguen en el ejercicio del poder, ¿cuánto? O sea, esto me lleva a otra pregunta. Entonces, tú que sos historiador, ¿qué te permite ya reconocer a una familia gobernante que se hereda el poder para que sea considerada como una monarquía, que yo me llame rey y no presidente eterno de tal y tal país? Me pregunto, por supuesto que sabemos que en el Imperio Romano no era necesariamente heredado de padre a hijos, ¿no? Pero la mayoría de las monarquías así han sido, dinastías que se heredan de padres a hijos el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Ponerme la corona de emperador o de rey como lo hizo Napoleón? En realidad es muy curioso porque sí tenemos el concepto de monarquías asociadas a dinastías hereditarias. Sí es la opción que tenemos hoy en la mayor parte de las monarquías existentes en el mundo. Lo que no quita que hay monarquías que son todavía electivas. Hay algunos casos muy curiosos, como el de Malasia, donde se van rotando, los Emiratos Árabes, donde se van rotando entre los diferentes gobernantes de las diferentes regiones. A la larga, quizás la diferencia entre una monarquía y un presidente de república que sea más o menos tiránico es ese compromiso a muy largo plazo que tienen los monarcas. Eso hay algún autor estadounidense, Hopi lo trabaja muy bien, donde dice, bueno, en realidad, y pensemos el caso de los reyes de España. El rey de España no está pensando en heredar la corona a su hija Leonor, está pensando en heredarla a su hija, a su nieto, a su bisnieto y a su tataranieto. Entonces, hay una visión a muy largo plazo en la cabeza de un rey, en la cabeza de un príncipe, cuando son principados, que no se suele dar en la cabeza de los presidentes de los estados. Claro, ¿eso qué significa? Eso significa que tienes que tener muy buena relación con tus ciudadanos, porque el primer día que te equivoques, tu plan de futuro a largo plazo se va al traste. Bueno, pero ahí tenemos el caso de Siria y el caso de Corea del Norte, que también son, voy a llamar presidencias hereditarias. Pero esos casos es el ejemplo contrario a lo que marca un rey. En el caso de la familia al-Assad en Siria era muy curioso. El papá lo que más aspiraba a Jafet era a conseguir un equilibrio que él pensaba que solo su hijo sería capaz de mantener, pero no está pensando ya en una tercera o una cuarta generación. Los de Corea del Norte igual van pilotando a ver si el siguiente consigue llegar al poder sin tener muy claro si a los 20 años van a seguir ahí o no. Mientras que todos estos reyes, siendo conscientes, como digo, que una metedura de pata puede ser el final de una monarquía, su aspiración es a que dure siglos y siglos. Como en el siglo XX pasó con las monarquías, la italiana, la francesa y la griega. Sí, que se equivocan y el error que cometen hace que se pierda la monarquía, lo que no quita que tenemos figuras curiosísimas como el que pretende ser rey de Bulgaria, que llegó a ser primer ministro en su país, es un hombre muy respetado en su país, o sea, es alguien que a pesar de todo trató de reintroducir la figura a través de esa solución tan curiosa de ser elegido democráticamente y convertirse en primer ministro. Pero bueno, esta conversación está interesantísima y me imagino que así de interesantes van a estar las conferencias, así que platícanos cuáles fueron las monarquías que eligieron para presentar y por qué, y quiénes las van a presentar. Bien, en principio no vamos a presentar todos los monarcas que hay en el mundo, más que nada porque nos faltaría tiempo para poder desarrollarlo. Aunque sí en la clase que comenzamos mañana, que hace la introducción al curso que voy a impartir yo, sí vamos a repasar todas esas monarquías. Desde las más famosas, todo el mundo tiene a Isabel de Inglaterra en su cabeza, o quizás... O al rey Felipe ahora. Sí, o Alberto de Mónaco por el glamour de los casinos. Posiblemente nadie pensaría, ¿cuál es la monarquía
existente más antigua que permanece en el mundo, ¿Cuál es? que además es una monarquía absoluta. ¿Cuál es? Es el Papa del Vaticano. Ah, es cierto. Entonces, Total, el emperador del Vaticano, presidente, jefe de Estado. y ellos son elegidos, ellos no son hereditarios, obviamente. Bien. Entonces, en esa primera clase sí que vamos a repasar todas las monarquías, ya digo, incluyendo las más exóticas, Suazilandia, Bueno, Lesoto. obviamente no, porque los Borgias sí pretendían heredarse el ejercicio del papado. En realidad, el celibato es una institución dentro de la Iglesia Católica que no comenzó con la Iglesia. Entonces, sí que hay, me parece que es el cuarto papa, es el papa del quinto papa o algo así, porque en ese momento no estaba prohibido poder tener hijos. Entonces, sí que hay un papa que es hijo del papa anterior. Pero fuera de ellos, una vez instituido el celibato, Que ellos son la excepción. sí, siempre han sido elegidos, aunque pudiera darse que la elección se provocara dentro de la misma familia. Entonces los Medici tienen un par de papas Medicis gobernando en el siglo XVI. Pues bien, esa es la primera clase. El 27 de febrero trataremos a la reina Isabel. Cuando uno piensa en la reina Isabel, puede pensar la reina de Inglaterra o quizás la reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero no hemos de olvidar que es, por ejemplo, la reina de uno de los pocos reinos que hay en América, que es Canadá, porque Canadá es un reino y su reina es Isabel, pero también es la reina de Australia. Entonces, hablar de Isabel no es hablar de Inglaterra, es hablar de esa monarca que es reina en 30 y tantos países del mundo. Que por lo menos en papel todavía son un imperio, porque van más allá, como bien dijiste, del Reino Unido y Irlanda del Norte. Pues es muy curioso, porque en realidad la figura es que es reina de todos esos diferentes países que forman la Commonwealth. Pero es una reina que reina sin reinar. Eso es, que reina sin gobernar. Ah, bueno, que reina sin gobernar. Eso es. Pero es muy curioso porque cuando uno piensa en Canadá o en Australia, lo primero que se imagina es que son repúblicas y no, son reinos. Entonces es el reino de Canadá y es el reino de Australia. Y los australianos y los canadienses ayudan a mantener a la realeza inglesa, que también hay muchos ingleses que así como muchos españoles están cansados de mantener a sus reyes porque los consideran, repito, un adorno muy caro. Aunque hay algunos que son muy apegados a la tradición y hay otros muy apegados a la tradición que no imaginan ser inglés sin rey o reina o español sin rey o reina. Pues bueno, en el caso de Canadá o Australia, como la reina prácticamente nunca está en esos países, sí mantienen la figura, una especie de virrey que existe en estos países. O sea, existe una persona que nombra a la reina, actúa en estos países para las funciones públicas del jefe de Estado y ellos a él hay que mantenerle. El mantenimiento de los reyes es muy curioso. Pensemos en los reyes europeos. Buena parte del mantenimiento son los patrimonios nacionales, que son todos estos palacios donde ellos residen y demás. Con rey o sin rey hay que mantener los palacios, o sea, porque no nos gustan los palacios y queramos destruirlos. Entonces, eso es un coste que va a existir, sea quien sea el que gobierne. Quitando el coste del patrimonio nacional, el resto de gastos que derivan de los reyes, y da igual que sea el de España, que el de los Países Bajos, que el de Bélgica, que el de Inglaterra, suele ser bastante menor que el de los presidentes de la República. Cuesta mucho más caro el presidente de la República de Francia que el rey de España. A lo que se añade que además los reyes de España pueden durar 25 o 30 años, el presidente de la República pueden durar 5. Entonces cada 5 años hay que cambiar el mobiliario del Eliseo y todo el personal, mientras que los reyes son bastante más baratos que los presidentes de República. Otra cosa es, por ejemplo, en el caso de Isabel de Gran Bretaña, que ya tiene una fortuna personal que le permite sufragar ciertos gastos. Le ocurre a todos los reyes. El caso de Isabel es quizás de las reinas más ricas del mundo, no es la más rica, el sultán de Brunei es mucho más rico, pero yo recuerdo cuando se casó la segunda hija de Juan Carlos, cuando era rey de España, que le preguntaron que para cuándo se iba a casar el entonces príncipe Felipe. Y Juan Carlos dijo, cuando haya ahorrado lo suficiente para pagar la boda. Porque ese tipo de cosas que como papá tiene que pagar la boda, más allá de que sea el rey. Entonces, la gran pregunta, que es algo que planteamos en el curso, no es tanto un rey o un presidente de república, sino si nos gustan los estados. Y si nos gustan los estados, queremos tener un jefe de estado. Y a partir de ahí podemos decir cuál sería el jefe de estado ideal que uno querría tener. Porque claro, en el debate en España pensamos, bien, nos quedamos sin el rey Felipe. ¿Quién sería el jefe de estado? ¿Pedro Sánchez, del Partido Socialista? ¿Pablo Iglesias, de Podemos? En el caso de España, que si recuerdo correctamente es una monarquía parlamentaria, depende de cuáles sean las funciones que ejerza ese jefe de Estado y cuáles son las funciones que ejerce, en este caso, Pedro Sánchez. Ajá, sí, porque ya digo, la pregunta es,
¿Qué es un Estado? ¿Queremos el Estado? ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestro jefe de Estado? Entonces esa es la gran pregunta. Una vez que resolvamos eso ya podemos decidir si queremos un rey o queremos un presidente de república. ¿Y tú, como español, sos monárquico o republicano? Pues bueno, la respuesta es muy fácil. La respuesta es si el rey fuera un rey absoluto, como el rey de Arabia o como los emires de Qatar o de Kuwait, querría un presidente de la república. Si el presidente de la república es un tipo como Maduro o como Canel en Cuba, pues quisiera tener un rey. Todo depende del límite al ejercicio del poder que tenga cada uno. Eso es, eso es. Pero bueno, Alberto, Entonces, seguimos comentando acerca de lo que tienen para las conferencias que empiezan mañana. Tomen nota, apreciables oyentes, tomen nota porque vieron qué interesante es esto. Yo aquí podría estar haciendo preguntas por lo menos durante media hora, 45 minutos más. Pero tomen nota que empieza mañana. Antes de que continúes, los que se quieran inscribir, ¿qué es lo que tienen que hacer, Alberto? Pues bueno, pueden ir directamente mañana a la Marroquín, al Auditorio Hayek, y allí inscribirse, pero lo más sencillo es que se pongan en contacto con el Departamento de Educación, bien en la Marroquín, en la oficina D de Dinamarca 406, D de Dinamarca 406, o en el teléfono 23 38 77 94, 23 38 77 94, o en el correo educación@ufm.edu. Entonces, ahí les van a poder dar toda la información de cómo poder inscribirse en el curso, que tiene un coste de 1.600 quetzales por todas las conferencias, además de el material que damos de apoyo de esas charlas y el estacionamiento dentro de la Marroquín. Alberto pregunta a Rubén Alejandro Orellana Guerra que cuál es la situación de Belice, que si sigue reinando en Belice, si también se considera que tienen una reina, siendo esta obviamente reina Elizabeth. Pues sí, Belice es un reino. Y Isabel es la reina de Belice. También es Belice, o sea, es Belice, Canadá y Australia. Ahí son 30 y tantos países, porque en el Caribe hay varias islas que también son reinos, y en el Pacífico hay otro montón de islas que también son reinos. Entonces, ya digo, son 30 y tantos los estados de los que ella es reina. A pesar de que se supone que ya se independizó Belice. Sí, porque son países independientes que han decidido tener como jefe de Estado a la reina Isabel. Entonces, nos podríamos plantear qué puede ocurrir en el futuro cuando muere Isabel si, por ejemplo, Belice o Canadá querrán tener a Carlos como rey. Pues llegado a ese momento, veremos si querrán tener a Carlos como rey o no. Que parte de la duda que hay es si se van a saltar a Carlos, ¿no? Lo sé, y sería muy triste para el pobre Carlos que lleva tantas décadas esperando a ser el rey. Bien, seguíamos entonces. El 6 de marzo será el Reino de los Países Bajos. La clase la imparte Olaf Dirmak, que además es profesor nuestro la Marroquín, de origen holandés. 13 de marzo, el Reino de Bélgica, por Roberto Blum. 20 de marzo, los emperadores de Japón, por Julián González. El 27 de marzo, yo mismo me atreveré a hacer una pequeña charla sobre las 3 casas reales más pequeñas de Europa, Luxemburgo, Mónaco y Liechtenstein. El 3 de abril tenemos el rey de España con David Hernández, coordinador de la Escuela de Educación. El 10 de abril volvemos a agrupar varias monarquías, en este caso los escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca, por Carlos Varillas. El 24 de abril vuelvo a tomar yo la palabra, hablando de las dinastías del mundo islámico, tanto las que conocemos del Golfo, los Emiratos, Qatar, Omán, Bahrein, como Arabia Saudí, e incluimos las más exóticas como Brunei, Malasia, Marruecos. Y la última es el 1 de mayo, que vuelve a repetir Julián González, el arquitecto Julián González, que va a hablar de los reyes que no son reyes, de todos estos candidatos que tenemos por el mundo que reclaman su corona. Algunos son relativamente conocidos porque perdieron su corona hace poco tiempo, Constantino de Grecia, pero hay otros que son Londres, hay otros más divertidos, como por ejemplo los candidatos, que son 2 a la corona de Francia, el Borbón y el Orleans. Entonces será un buen momento para preguntarse, ¿es posible que un rey pasado mucho tiempo recupere una corona? Y hay casos en los que sí. O sea, el mismo Juan Carlos en España, ¿no? Sí, pero en el caso de Juan Carlos hemos de pensar que el periodo de la República es un periodo relativamente breve, son 8 años, y desde que Franco toma el poder, Franco declaró a España una monarquía, sin rey, pero un reino. Ya cuando él muere, deja que Juan Carlos sea el rey.
Pero pensemos el caso de Camboya, que fue muy triste durante el periodo de los Khmer Rojos, cómo después de un largo periodo de la dictadura comunista establecieron un régimen democrático parlamentario y decidieron que el jefe de Estado fuera el rey. Quisieron buscar ese garante de continuidad, de consenso. El caso de Camboya es muy interesante, que nosotros lo vamos a tratar, porque es el ejemplo de cómo un país que decide reconstruirse después de una dictadura tan terrible como la de los Khmer Rojos, creen que la figura de un rey puede ser la manera de conseguir una estabilidad que no tenían. Me parece que es un tema interesantísimo. No es, por supuesto, por favor, esto no es cuestión de hacer una revisión a las olas más recientes, no, y ver qué están haciendo los reyes y los príncipes en el mundo y si fueron a esquiar. No, esto es un profundizar en el ejercicio del poder y qué tipo de poder gozan todavía estos reyes que siguen existiendo, ¿no? Uh-huh. Eso entiendo que es una reflexión. Sí, la idea está en tratar de entender cuál es la figura de un rey, para qué sirve, por qué está ahí un rey. Y les adelanto algo que en la clase de introducción de mañana les voy a contar y les mostraré un montón de datos. Los países más ricos, la mayor parte de los países más ricos del mundo, la mayor parte de los países más democráticos del mundo y la mayor parte de los países más libres del mundo son monarquías. Un cuestionamiento interesante para que motive a más oyentes para que asistan. Nos quedan 2 minutos todavía, Alberto. ¿Qué más quisieras compartir con los oyentes antes de que terminemos? Bueno, pues es importante entender que cuando hacemos este curso, lo que pretendemos es mostrar, este curso y toda la cátedra Salvador Aguado, es mostrar la historia de una forma diferente. Plantearnos preguntas que en los libros de texto más habituales no vamos a tener. Y compartir las respuestas que vamos encontrando con la gente que participa en los cursos. Esto significa que los ponentes hacemos nuestro mejor esfuerzo por dar esa visión más atrevida de la historia, pero que si no llega a nuestro público, y nuestro público no es un público inquieto que nos pregunte, que nos demande, que nos exija, no es tan atractivo el curso. Entonces necesitamos ese público porque ese es el público que realmente hace que la cátedra funcione. Ese es el público de todo pulmón, gente que le gusta preguntar. Perfecto. Excelente. Bueno, recordémosles entonces antes de terminar nuevamente a dónde tienen que llamar para inscribirse y pues solicitar más información, teniendo en cuenta de nuevo que esto hay que hacerlo pero ya, porque mañana empieza la cátedra Salvador Aguado y me parece que está interesantísima. Yo espero no fallar mañana. Y no sé si a todas vaya a poder asistir, pero sí, sin duda me llama la atención la de Liechtenstein, Luxemburgo, y ¿cuál fue la otra? Mónaco. Y Mónaco. De ahí también me llamó la atención la de los... hubo otra que también agrupaste, Noruega, Suecia, los países escandinavos, que son menos conocidos que como bien lo mencionaste, la reina Isabel o el rey Felipe o Alberto de Mónaco, pues, pero me parece muy interesante. Pero bueno, digámosles a los oyentes qué tienen que hacer para inscribirse, Alberto. Entonces, pueden acudir al Departamento de Educación de la Marro, edificio académico, oficina D de Dinamarca 406, o bien llamar al teléfono 2338 7794, 2338 7794, o escribirse en el correo de el departamento, que es educación@ufm.edu. Y bueno, amigos, yo ya llegué al final de todo pulmón, pero antes de despedirme, les quiero recordar lo importante que es compartir en Pollo Campero. Disfruten el combo de 8 piezas, 4 porciones de papas, 4 panes y 1.75 litros de Pepsi por solo 139 quetzales. Pídanlo hoy desde su casa al 1777 o por WhatsApp al 5100-1777, 5100-1777. Esto es Sabor Campero. Y bueno, amigos, hemos terminado todo pulmón, pero hoy es martes, lo que quiere decir que voy a estar de regreso con ustedes a las 6 de la tarde. Y tenemos un invitado que los va a sorprender. Alguien le fueron con el chisme que había dicho que estaba políticamente muerto, y efectivamente lo sigo considerando, y inmediatamente se comunicó con nosotros y nos dijo: díganle a Marta Yolanda que ni andaba muerto ni andaba de parranda, simplemente estaba yo recuperando mi vida. Pues ahí vienen quién es mi invitado hoy en Contravía PM.
Ni más ni menos que Mario David García. Así es, Mario David García me va a acompañar hoy en Contravía PM a partir de las 6 de la tarde, por supuesto, después de que conozcamos las notas más importantes del día. Así que yo tengo tanta curiosidad como ustedes de saber qué ha hecho Mario David desde su frustrada candidatura como candidato del PP. También, por supuesto, adelanto que le voy a preguntar, mire, Mario David, ¿por qué un respetado periodista como lo ha sido usted vino y aceptó ser el candidato de uno de los partidos más corruptos que han habido en Guatemala? No me digan que ustedes no tienen esa duda que tengo yo. En fin, bueno, vamos a ver qué nos comparte Mario David García hoy a partir de las 6 de la tarde en Contravía PM. Bueno, 6:15. 6:15, porque en los primeros 15 minutos vamos a hablar de lo más importante de las noticias del día. Y quiero agradecer a todos los que compartieron todo a pulmón. 84 veces fue compartido, así que 85, qué maravilla. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado y los espero a las 6 de la tarde. Cuídense muchísimo, por favor. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.